Quiero hablar de tres puntos importantes que debemos tomar a la hora de orar. Tres factores que se nos olvidan muchas veces a la hora de orar por un milagro para que Dios obre a favor de nosotros. Si tú olvidas estos tres puntos, probablemente estarías orando y nunca ver la respuesta de Dios y estarías llorando diciendo: Dios me abandonó, el cielo no está conmigo. Pero estos tres puntos son muy importantes a la hora de orar. Tenemos que tomarlo bien en cuenta, son fundamentales a la hora de orar para traer un milagro. Ana en una ocasión estaba llorando siendo atormentada por Penina y ella no entendía por qué no podía producir vida a su vientre, porque ella no podía otorgar un milagro en otros factores. Dios dice en su palabra que la hizo estéril, o sea que Dios provocó esta situación para sacar lo mejor de Ana, para sacar una adoración genuina de Ana, que independientemente no tendría que ver si él le producía un milagro o no, sino que ella tenía que adorarle a Dios y por mediante su fe creer fielmente que Dios lo podía hacer. En esta ocasión Ana no comía, Ana lloraba, Ana prácticamente casi cae en depresión. Pero lo que me llama la atención es que un día Ana se levantó y dijo: mi historia tiene que cambiar. Yo me imagino a Ana entrando al templo diciendo: yo no voy a salir de este lugar sin un milagro. Yo no voy a salir de este lugar sin una respuesta. Inmediatamente Ana empezó a orar clamando, diciendo: Señora, yo quiero que tú me des un hijo varón. Y ese hijo varón yo lo voy a dedicar al templo. No fue que el profeta oró por ella. No fue porque alguien la ungió. No fue que alguien le declaró una palabra. Fue que ella misma, mediante la fe, dijo: yo tengo que marcar mi historia. Y tengo que tomar en cuenta que en la oración hay poder. Tengo que tomar en cuenta que cuando oro, las cosas se liberan. Tengo que tomar en cuenta que cuando oro, Dios empieza a hacer cosas grandes en mi vida. Mira, llegarán momentos en tu vida en la cual la deuda te va a embargar. Llegarán momentos en tu vida en la cual el matrimonio se va a poner peor. Llegarán momentos en tu vida en la cual la fe en ti va a menguar a tal manera que tú vas a olvidar toda aquella promesa que Dios hizo con tu casa, toda aquella promesa que Dios hizo con tu familia. Tú la vas a olvidar a causa de un dolor. Lo mismo le pasó a Ana. A causa de un dolor, ella se olvidó del Dios que tenía, del Dios de Israel, del Dios de Jacob. Ella se olvidó que Dios había dividido el mar rojo. Ella se olvidó que Dios había hecho grandes proezas en su vida. Y muchas veces el dolor te hará pensar que Dios se olvidó de tu situación y que nunca Él va a operar. Pero es ahora, en ese punto bien importante de tu vida, que tú deberías aplicar estas tres herramientas que te voy a dar. Estas tres herramientas que te voy a dar van a marcar tu vida de gran manera y va a marcar una diferencia en tu vida. Y tú vas a entender que a partir de que apliques esto en la oración, las cosas van a empezar a cambiar en tu vida. Y tú dirás verdaderamente que antes de yo orar de esta manera no funcionaba. Pero cuando recibí estas tres herramientas para que Dios me cambiara la vida, las cosas empezaron a cambiar. Las cosas empezaron a funcionar. Te la voy a soltar ahora mismo, pero déjame terminar la historia. Y resulta ser que Ana, mediante una oración, cambió la realidad y Dios le dio a ella el hijo, el profeta Samuel. La Biblia registra esto en el primer libro de Samuel, que Dios hizo esta obra porque una mujer decidida, porque alguien decidido dijo: yo voy a cambiar mi historia mediante me conecto en la oración. El primer punto que deberías tomar en cuenta es que no debes desistir en la oración. El primer punto a tomar es que no desistas de la oración. Es que aunque tú no veas el milagro, aunque todos los pronósticos sean contrarios, aunque todos los pronósticos sean negativos, tú tienes que persistir fielmente en la oración. Aunque muchas veces la prueba quiera amargarte la vida, aunque muchas veces la prueba quiera decirte que no va a pasar, la persistencia es el punto número uno que tú deberías tomar a la medida de orar. Es el punto número uno que tú deberías tomar en cuenta cuando tú vayas a orarle al Dios Todopoderoso, vayas a elevar tu clamor al cielo. Y te aseguro que cuando vengan pruebas, cuando vengan tormentas, cuando vengan dificultades a querer dañarte la existencia, cuando vengan todas esas tormentas, tú vas a decir: hay un Dios que provee calma y yo voy a mantenerme orando hasta que suceda. Lo mismo le pasó a la mujer del flujo de sangre. Tenía 12 años clamando por un milagro. Tenía 12 años buscando, acudiendo a diferentes médicos, a diferentes personas para que alguien le otorgara el milagro. Pero ese flujo nunca cesaba hasta que un día, hay gloria, hasta que un día ella tocó el borde del maestro y ella fue sana. Este punto me llama la atención porque fue una mujer persistente, una mujer que persistió hasta ver el milagro. Ella gastó todo en cuanto tenía, pero ella persistió porque en ese momento importante de su vida, ella no podía entrar a la
multitud porque era alguien maldecida, era alguien maldita. Si la encontraba iba a ser apedreada, pero ella dijo, yo voy a persistir por un milagro. Y esa es la primera herramienta que alguien debería tomar en cuenta, persistir el milagro. La segunda herramienta que deberías tomar en cuenta es que tú deberías estar orando a favor de la voluntad de Dios en tu vida. Porque la misma palabra dice que si uno ora en contra de la voluntad de Dios, estas oraciones Dios no escucha. La misma palabra revela que cuando oramos conforme a la voluntad de Dios, Dios escucha nuestras oraciones. ¿Y cómo es orar conforme a la voluntad de Dios? Decirle, Padre, aquí estoy, haz lo que quiere en mi vida. Sé que esa enfermedad es fuerte, pero hazme entender que tu milagro va a obrar en tu tiempo. Hazme entender que tus tiempos son perfectos. Yo sé que este dolor es muy fuerte. Yo sé que esta crisis en el matrimonio, sé que esta deuda en la finanza me quiere matar, pero ayúdame a entender qué es tu voluntad para mi vida. Ayúdame a entender qué es lo que tú quieres para mi vida. ¿Qué me estás enseñando en este dolor? Hay gente que debería estar aprendiendo que en medio de su dificultad Dios le quiere enseñar algo. Que en medio de su proceso Dios le quiere enseñar algo. Que en medio de lo que estás viviendo, algo el maestro te quiere enseñar. Punto número 1, resistencia. Punto número 2, aprender a esperar la voluntad de Dios, que sus tiempos son perfectos. Y el punto número 3, que es bien importantísimo, la cual tú deberías marcar esta diferencia en tu vida y poner en práctica estos 3 puntos. Y a partir de ahora tú verás cómo las cosas empiezan a cambiar. El tercer punto es no dejar que nadie apague tu fe. No dejar que nadie haga menguar tu creencia en Dios. Es decir, que aunque vengan tormentas, que aunque vengan gente que te critiquen, que aunque vengan gente que te quieran hacer humillar, quieran hacerte sentir dolor, tú decir, yo tengo una fe bien viva, porque la fe va a traer realidades espirituales a mi vida que yo no entendía. La fe va a traer realidades. El mismo Dios le dijo a Jeremías 33:3, clama a mí que yo te voy a responder. Es decir, cuando tú persistes, cuando tú entiendes la voluntad de Dios, que cuando tú me permaneces firme orando y no dejando que nadie mengue tu fe, Dios te va a responder. Yo quiero que alguien ponga en práctica estos 3 consejos y a partir de ahora empezará a ver lo que Dios dijo de su casa, lo que Dios dijo de tu familia. Y esto quiero terminarlo con una oración. Padre, en esta hora yo voy a orar por todo aquel que entró a este video, por todo aquel que va a compartir esta palabra con alguien, por todo aquel que la va a recibir y va a entender que estas 3 herramientas lo van a conectar a una nueva dimensión de gloria y lo van a conectar a una nueva realidad. Y a partir de este momento va a entender que Dios lo va a hacer en su tiempo y que los tiempos de Dios son más que perfectos, y a su tiempo Él se va a manifestar en tu vida. Que Dios te bendiga grandemente. No olvides suscribirte a este canal, compartir esto con alguien, activar la campana de notificaciones, porque viene mucho contenido que a partir de ahora van a bendecir tu vida en gran manera. Que Dios te bendiga.